Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Señor, por favor te pido que hoy me uses, no por mí, sino por tu gloria, por tu pueblo, Señor, para que seamos todos bendecidos y edificados por medio de tu palabra y por medio del Espíritu Santo. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hoy continuamos la serie de la fe. Vamos en el sermón número 11, por la fe Isaac. Hermano, por la fe Isaac. Hermanos, miren, vimos la historia de Abraham, ahora pasamos a la historia de Isaac. Vimos la fe de Abraham en los capítulos, en los sermones anteriores, también de Sara. Hermanos, y ahorita vamos a pasar a la vida de Isaac, la historia de Isaac, particularmente cuando bendice a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, que está en Génesis 27, lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces es la historia de Isaac. ¿Quién es Isaac, hermanos? El hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Mire, hermanos, ya se había mencionado, como les digo, a Isaac en la historia de Abraham. Cuando Abraham estuvo dispuesto en obediencia a Dios a ofrecer en sacrificio a su hijo, aunque sabía que él era el hijo de la promesa. Eso lo vimos hace 15 días. Hermanos, ahora vamos a ver. Nos vamos a enfocar en Isaac, en la fe de Isaac, que por esa fe bendijo a sus dos hijos, a Jacob y a Esaú. A Jacob, que era el menor, que era un hombre justo, no perfecto, pero era justo, y a Esaú, que era el mayor, y la Biblia lo describe como un fornicario y un profano. Los bendigo, dice la Biblia, respecto a cosas venideras, es decir, proféticas, futuras, hermanos. A Esaú, con cosas temporales. Le dio bendición temporal, terrenal. Pero a Isaac también temporal y terrenal, pero sobre todo espiritual, hermanos. Entonces, hermanos, dicho esto, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver la vida de Isaac. Vamos a ver quién era Isaac, algunas características de su vida. En el segundo capítulo vamos a ver cuando Isaac bendice a Jacob y a Esaú. Y en el tercer capítulo vamos a ver 2 posteridades espirituales y eternas. Dos posteridades espirituales y eternas. Entonces, hermanos, vámonos al primer capítulo. Vamos a ver la vida de Isaac. Entonces, hermanos, ya sabemos, Isaac era el hijo de la promesa. En Isaac te será llamada descendencia, le dijo a Abraham. Entonces, hermanos, vamos a recorrer la vida. Vamos a ir de nuevo a Génesis. Todos estos sermones que hemos hablado de Abraham, de Sara, de Isaac, pues tienen que ver con Génesis. De cuando veamos a Jacob, el próximo, a José, también tienen que ver con Génesis. Vámonos a Génesis 21, del 2 al 7, y miremos, ya lo hemos visto, pero vamos a recordarlo, cómo Isaac tiene un nacimiento milagroso, el hijo de la promesa Abraham. Dice ahí en Génesis 21, del 2 al 7, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Isaac. Entonces nace la promesa. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, acuérdense, ya han pasado 25 años, cuando nació, después de la promesa, cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Esto lo vimos cuando hablamos de Sara, ¿no es cierto? Y también cuando hablamos de Abraham. Hermanos, esto fue un gran milagro, ya lo vimos, pero lo voy a recordar. Fue en la vejez de Abraham y en la vejez de Sara, no en la vejez de uno de los dos, en la vejez de los dos. Y adicionándole más complicaciones humanas, Sara era estéril, tenía 90 años. Y Abraham, dice la Biblia, lo describe como casi muerto. Es decir, todos los comentaristas bíblicos coinciden en que se refiere a que, como ya tenía 100 años, era naturalmente muy difícil de todos modos que pudiera
dar a luz hijos, aunque dio hijos y dio después además más hijos. Dice allí que recibió Sara fuerza para concebir, y explicábamos que fuerza es semilla, semilla fructífera. Recibió fuerza de Abraham, es decir, semilla de Abraham para concebir. Hermanos, aquí vemos que también Sara reconoce que había sido incrédula a la promesa de Dios, y que hay promesas, hermanos, recordemos, que demoran, pero vendrán tarde o temprano. Eso sucedió con Cristo, por ejemplo, con la primera venida. Parecía que tardaba, pero llegó finalmente, se cumplió. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, dice Gálatas. Entonces, hermanos, primero, Isaac tiene un nacimiento milagroso. Sigamos. Segundo, Isaac tiene conflictos con Ismael. Ya después, Ismael era el otro hijo, el hijo de Agar, el otro hijo de Abraham, pero con la esclava, con Agar. Entonces, eran conflictos entre el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Entonces, hermanos, en Génesis 21 también, pero del 8 al 13, del 9 al 13, perdón, miremos este conflicto. Ya Isaac ya había sido destetado, Abraham hace un banquete, se empiezan a generar envidias entre ellos, y dice allí desde el 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. También iba a haber promesas para Ismael, en este caso, para Ismael. Entonces, hermanos, recordemos, Isaac, el hijo de la promesa. Aquí hay dos hijos, Isaac e Ismael. Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Sara, el hijo de la libre, la madre de los creyentes, como dice Gálatas, representa a todos los salvos, a los que están dentro del pacto de gracia, eso ya lo vimos. Representa a la Jerusalén de arriba, la celestial, la congregación de muchos millares, ¿no es cierto? Pero por el otro lado está Ismael, que es el hijo de la esclava de Agar, y dice que nacen hijos para esclavitud. Y esos son todos los que están en el pacto de obra, ya lo vimos. Es la Jerusalén actual, la reconoce como la Jerusalén actual también, que nos ha entregado a Cristo. Entonces, hermanos, mire, Isaac tiene conflictos con Ismael, el hijo de la esclava con el hijo de la libre, el hijo de la promesa con el hijo de Agar. Hermanos, y esos conflictos, como ya también lo hemos dicho, se extienden hasta hoy. Hoy sigue habiendo problemas entre judíos y árabes, Israel y Palestina, más específicamente hoy, ¿no es cierto? Ismael, el hijo de la esclava, en Génesis 16:12 lo describe como un hombre fiero. Dice que su mano contra todos será contra todos y la mano de todos contra él. Es una nación que siempre ha estado en guerra. No, ellos no se la llevan bien con casi nadie. En Génesis 21, 20 al 21, por ejemplo, dice que Ismael habitó en el desierto de Parán, que era tirador de arco. Bueno, hermanos, en el desierto hay bestias salvajes. Tienen que saquear, robar. Hermanos, describe una descendencia salvaje, feroz. Un hombre indómito, o sea, indomable. No sujeto a yugo. Nunca han sido sometidos realmente a esclavitud ese pueblo. Por más de que estén condenados, son pueblos que no se dejan dominar. Los romanos han intentado dominarlos, no han podido. Muchos han intentado dominarlos, no han podido a estos. Hoy no pueden ser dominados. Ellos tienen allá no les mete nadie. Ellos sí, en eso hacen bien las cosas. Los cristianos no hacemos bien las cosas. Ellos sí toman ellos toman una nación y la ponen para ellos realmente. Para un falso Dios. Qué triste, nosotros no hacemos eso. Entonces sigamos, hermano, en Génesis 22, 6 al 8, tercero, Isaac. Entonces Isaac tiene conflictos con Ismael. Isaac también era un joven sumiso a su padre. Isaac era un joven sumiso a su padre, así lo escribe, nos lo muestra la Biblia.
Él mostró obediencia sumisa a Abraham cuando iba a ser sacrificado. Recuerden, en Génesis 22 del 6 al 8, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces él no renegó. Él era un hijo obediente. Niños, ustedes deben aprender este ejemplo de Isaac, que sean obedientes, sumisos a sus padres. Mire, Ismael era indómito, o sea, indomable. Ismael, Isaac no, era obediente a sus padres. Entonces, hermanos, al parecer, mire, aquí hay dos posturas en cuanto a qué edad tenía Isaac, solamente como un dato importante dato curioso. Podría tener máximo 37 años, muchos coinciden en que podría tener 37 años, porque Sara murió de 127 años, y el capítulo siguiente, Génesis 23:1, muestra que murió a los 127 años. Y ella había dado luz a los 90. Entonces podría haber tenido 37 años. Sin embargo, otros coinciden en que lo menciona aquí en la Biblia como un muchacho. Un muchacho. Entonces, al parecer podría tener entre 15 y 20 años porque era un muchacho, y además podría cargar leña. Un niño más pequeño, más difícilmente que cargue estas cosas pesadas. Eso no importa, hermanos. Solamente se lo doy como un dato curioso de acá. Aquí lo importante es que Isaac era un joven sumiso a su padre. Él guardaba ese quinto mandamiento de honrar al padre y a la madre. Era un mandamiento, mire, con promesa. Él es el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Un mandamiento con promesa. Hermanos, porque obedecer a los padres terrenales es justo y agrada al Señor. Niños, sus padres finalmente no los están mandando a hacer cosas pecaminosas. Cuando un padre o unos padres mandan a sus hijos a hacer lo malo, pues evidentemente el hijo no debería obedecer eso. Pero ese no es el caso de ustedes. El caso de ustedes no es ese, porque sus padres los educan en el camino del Señor finalmente. Mire, y la Biblia también dice que en los últimos tiempos los hijos serán desobedientes a los padres. Y hoy vemos esa generación, una generación muy desobediente a los padres. La psicología se ha impregnado no solo en el mundo, sino también en las iglesias. Y los hijos son indomables. Convirtieron de Isaac a Ismael, los volvieron ismaeles, ¿no es cierto? Hermanos, sigamos. Cuarta. Isaac toma por esposa a Rebeca. Miremos esa parte. Eso está en Génesis 24. No voy a leer todo el capítulo, pero lo voy a ir recorriendo, le voy dando los ítems importantes. Hermanos, mire, en el Génesis 24, en los versos 2 al 4, nos muestra que Abraham manda a su criado a buscar esposa a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? Y le dice algo especial, que no vaya a cualquier lugar, sino que vaya a su tierra y a su parentela. Es decir, a su tierra donde él vivía antes, en Ur de los Caldeos, en Aram particularmente, específicamente a la casa de su hermano Nacor, padre de Betuel. Ya después, Betuel era el padre después de Rebeca, ¿no? Es el padre de Rebeca, fue el padre de Rebeca. Entonces, hermano, el criado llega allá, y allá encuentra un pozo de agua. En ese pozo encuentra una virgen hermosa, así la describe la Biblia, llamada Rebeca, que era la hija de Betuel, y Betuel era el sobrino de Abraham. Después, él identifica que ella era la elegida de Dios, porque el criado le había pedido una señal al Señor, que la que le ofreciera agua a sus camellos, esa era la elegida, y además tenía que cumplir las otras condiciones, ¿no? Que fuera de la parentela de Abraham, virgen, bueno, todas estas cosas. Entonces él reconoció que era la indicada. Eso está en Génesis 24, del 15 al 19. Entonces, hermanos, evidentemente Rebeca era de la parentela de Abraham. Nacor era el abuelo de Rebeca, y Nacor era el hermano de Abraham. Betuel era el padre de Rebeca, el sobrino de Abraham, ¿no es cierto?
Por tanto, ¿qué era Rebeca de Abraham? Era sobrina nieta de Abraham, sobrina nieta de Abraham y prima segunda además de Isaac. Prima segunda de Isaac. Prima segunda de Isaac. Entonces, hermanos, adicionalmente Rebeca era hermana de Labán. Eso está en el verso 29. ¿Qué quiere decir eso? Que ella era tía de Raquel y Lea, porque eran las hijas de Labán. Y también era la suegra de Raquel y Lea, además de eso. Porque ellas eran Raquel y Lea eran las esposas de Jacob, ¿no es cierto? Su hijo. Entonces, evidentemente cumplía todas las condiciones. Absolutamente todas las condiciones. Dijo, ve a mi tierra, a mi parentela. Evidentemente ellos siempre buscaban vírgenes, ¿no es cierto? Y le da fuera de eso una señal y todo se cumple. Entonces vivía por fe. Vivió por fe este criado también, ¿no? Este criado. Entonces, hermanos, Rebeca después va con el criado a la casa de su hermano Labán y de su padre Betuel y les cuenta la historia y ellos reconocen que viene del Señor. Ellos también dicen, no, claro, esto viene del Señor. Él cuenta todo esto que yo le estoy diciendo. Mire, hice esto, me mandó Abraham, etcétera, etcétera. Y el criado en ese momento les da presentes, comen y él posa en esa noche allí. Ellos les dicen que se queden otros días más, 10 días. Eso está en Génesis 24, 29 al 58. Finalmente, al otro día, él le dice que no, que debe salir, etcétera. Rebeca sale de su casa al otro día con el criado de Abraham, con la bendición de su familia. Sale con la bendición, ¿no es cierto? Dice, sí, ve. Y le desean particularmente esto, ser madre de millares y millares, a Rebeca. Y que esas descendencias posean las puertas de sus enemigos. Génesis 24, del 59 al 60. Finalmente, Isaac se encuentra con Rebeca y la toma con esposa. Entonces, se va el criado con Rebeca, vuelven a la casa. Y eso sí lo voy a leer en Génesis 24, del 63 al 67 dice. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Se flecharon, se enamoraron realmente. Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y lo trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, hermanos, porque la madre Sara había muerto en el capítulo anterior, en Génesis 23. Entonces, hermanos, Isaac toma por esposa a Rebeca, hermanos. La toma milagrosamente, evidentemente es guiado por Dios. Esto todo, hermanos, no fue algo a la carrera, fue realmente guiado con señales, con todas estas cosas, como deberíamos nosotros vivir, hermanos. Vivir por fe, sí, pero también el Señor nos confirma cosas en nuestro caminar. No hacer las cosas a la carrera, ¿no? Hay que pedir oración, hay que esperar, hay que ser pacientes, todas estas cosas. Escuchar consejo, no hacer nada que vaya contra la voluntad de Dios, etcétera, 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 hermanos. Sigamos, vámonos, avancemos un poco más a Génesis 26 del 4 al 5. Dios le ratifica a Isaac en Gerar la promesa dada a Abraham. Entonces ahorita le habla directamente a Isaac sobre esa promesa. Dice allá en Génesis 26 del 4 al 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. También se lo había dicho a Rebeca, ¿no? Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Lo mismo que le había dicho a Abraham. Mire, y le da la razón además, por la fe de Abraham. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, hermanos, le ratifica esa promesa de Abraham. Le habla de una descendencia que se cumple de dos maneras. Con una descendencia física y terrenal, porque es verdad que también fue terrenal. Con Israel como nación. Después con los judíos, de los cuales vino Cristo, la simiente prometida, hermanos.
Y también espiritual, porque es la iglesia compuesta de judíos y gentiles, que es la nación celestial, hermanos. Entonces, esta es la misma promesa para Abraham, se la ratifica a su hijo Isaac. Sigamos, hermanos, estamos hablando de la vida de Isaac, ¿no? Miremos que Isaac no era un hombre perfecto, como no lo es ningún creyente. Isaac miente a Abimelech en Gerar sobre su relación marital con Rebeca, en Génesis 26 del 7 al 10. Comete el mismo pecado de su padre Abraham, ¿no es cierto? Génesis 26 del 7 al 10. Dice, está en Gerar, ya les explico esto un poco más. Los hombres de aquel lugar, es decir, de Gerar, le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Igual la misma historia con Sara, ¿no? Las dos hermosas, los dos mintieron por la misma razón, por temor. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, la misma persona además al que le mienten, rey de los filisteos, mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech. Mira, aquí también nos muestra, esto no lo tenía acá, pero nos muestra que entre los esposos debe haber cariños, hermanos. La acariciaba y eso está bien, no nos podemos volver secos después de cierto tiempo. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y me hubieras traído sobre nosotros el pecado. La misma historia de Abraham con Sara, ¿no? Mire, repitió el mismo pecado de su padre. Hay veces pasa eso. En el mismo lugar y ante la misma persona, Abimelech. ¿No es cierto? Ahora, hay unos que dicen que probablemente no era el mismo Abimelech, que era posiblemente otro, porque Abimelech representa un título real. Es posible, pero hermanos, no importa. De todos modos era ante el mismo rey. De todos modos era el rey del mismo lugar. Hermano, mintió por la misma razón, por temor, por proteger su vida, por guardarse. Hermano, fue la misma falla en la fe que tuvo Abraham, hermanos. Por temor. Entonces, eso fue el mismo pecado también de Pedro, ¿no? Por temor. ¿No es cierto? Ahora, Pedro se arrepintió, lloraron amargamente, ¿no? Estos hombres de todos modos fueron valientes. Ellos no se quedaron cobardes toda la vida, ¿no es cierto? Son debilidades, pero ellos se arrepienten y siguen adelante el camino. Sigamos, hermanos. Sexto, Isaac, creo que es esto, es que no los enumeré. Isaac prospera en Gerar. Ahorita vamos a ver, él allá en Gerar prospera materialmente hablando y despierta la envidia de los filisteos. Al final lo sacan de allí. Miremos esa parte en Génesis 26 del 12 al 16, que Isaac prospera allá en Gerar, materialmente hablando. Dice Génesis 26 del 12 al 16, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Hermanos, miren, eso siguió pasando. Miren, eso pasó en Éxodo 1 con los judíos ante Faraón y en Egipto. Dice que se habían multiplicado y ese Faraón que se había levantado ya no conocía a José, ¿no es cierto? Pero ellos se habían multiplicado, hermanos. Eso pasó en el siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, con Adolfo Hitler con los judíos, ¿no es cierto? Más o menos la historia es parecida.
se multiplican y se prosperan, porque los judíos tienen esa marca sobre nación, hermano. Esa gente siempre va a prosperar. Esa gente siempre va a prosperar. Y en Alemania pasó lo mismo, el siglo pasado, Segunda Guerra Mundial. Hermanos, y despierta la envidia. Despertó la envidia de los nazis. Despertó la envidia de Faraón. Y hoy sigue despertando la envidia de los musulmanes, por ejemplo, de la izquierda mundial, políticamente hablando. Los desprecian porque ellos dicen que la sociedad judeo-cristiana, la sociedad occidental, está marcada por los principios que también rigen los judíos, que es la Biblia, al final de cuentas. Por eso la desprecia la izquierda. Por eso usted se va a dar cuenta que siempre la izquierda va a estar en contra de ellos. Por eso a mí no me gusta la izquierda, entre otras cosas, no solamente por eso. Hermanos, usted debe analizar el día que vaya a elegir un gobernante. Estas cosas también las deberíamos mirar. Hermanos, entonces, nuestro gobernante es de izquierda y aborrece a los judíos, ¿no es cierto? Los aborrece. Mira, hermanos, pero también dice algo: apártate de nosotros, le dice a Abimelech. Buscan apartarlos, buscan eliminarlos. Es parecido también a lo que pasó con Cristo cuando con el endemoniado gadareno le dice: váyase de acá. Mira, hermanos, sigue pasando, eso pasa en todo lugar. El socialismo, el odio con los ricos, la lucha de clases. Los países de estas naciones en estos tiempos aborrecen a Estados Unidos porque prospera, lo odian, el imperio, los yanquis, todas estas cosas. Siempre ha sido así. Mire, y también pasó en la Edad Media con la Reforma Protestante. La Iglesia de Roma, la Iglesia Protestante despertó la envidia del papado, hermanos. La despertó. ¿Sabe por qué, hermanos? Miren lo que dice en Génesis 26, la que acabé de leer, dice que cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Sabe por qué? Porque el árbol que lleva fruto siempre le van a tirar las piedras, hermanos. Así es. Así sea fruto terrenal, siempre le tiran piedras, hermanos. Sigamos, séptimo. Isaac vuelve a abrir los pozos. Los vuelve a abrir los pozos. Hermanos, recuerden que habían cerrado los pozos que había abierto a Abraham, ¿no? Les habían echado tierra. Hermanos, Isaac vuelve a abrir esos pozos y eso genera riñas con los pastores de Gerar. Dice ahí, en Génesis 26, 18 al 21, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron con él, y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad, hermanos, enemistad. Hermanos, mire, Gerar, allá vivían los filisteos. Siempre hubo problemas con los filisteos. Recuerden la más conocida tal vez, la historia de Goliat. Era un filisteo, ¿no es cierto? Siempre hubo guerras entre los israelitas y los filisteos desde esos tiempos. Y hermano, y sigue pasando hoy. Gerar hoy, ¿usted sabe quién es Gerar hoy? ¿Dónde queda Gerar hoy? En la franja de Gaza, hermanos. Allá, entre Gaza y Berseba. ¿Y quiénes están allá? El grupo terrorista de Hamás. Siempre, hermano, por eso la Biblia es verdad, hermanos, entre otras cosas. Sigue pasando, dijo que iban a haber problemas y siguieron habiendo problemas hasta hoy, hermanos. Hermanos, miren, octavo, Dios confirma de nuevo la promesa a Isaac en Berseba. Ya se lo había dicho, pero se la vuelve a confirmar en Génesis 26, del 23 al 25. Dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dios confirma las promesas, hermanos. Eso hizo con ellos. Dios no miente, hermanos.
Dios sigue confirmando promesas de muchas maneras. Nos las confirma a nosotros por la palabra de Dios, por medio de un sermón, por medio de un hermano, o por medio de las circunstancias, hermanos, que estemos viviendo. Hermanos, pero mire lo que hace también Isaac. Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Demos gracias a Dios después de esas cosas, o en esas cosas. Sigamos, creo que vamos en el 9. Abimelech busca a Isaac y hacen pacto de paz. Recuerde que lo había sacado de la tierra, lo vuelve a buscar y hacen pacto de paz. Génesis 26 del 27 al 31. Les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. No peleemos más. Que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Hicieron paz, hermanos. Mire, hermanos, ¿cuál es el contexto? Que a mí les dice: mire, ustedes han prosperado mucho. Se nota que Dios está con ustedes. Eso pasó con José en Egipto. El Señor estaba con José y por eso le convenía a Faraón tener un hombre como José allí, ¿no es cierto? Eso pasó con Daniel en Babilonia y por eso a los babilonios les convenía tener un hombre como Daniel en medio de ellos. Mira, aquí hicieron pacto de paz. Salomón con un impío que era Irán, rey de Tiro, fueron aliados para la construcción del templo, ¿no es cierto? Porque eran temas civiles, hermano. Civilmente pueden haber alianzas. Religiosamente ya la cosa cambia, ¿no es cierto? Pero civilmente es obvio que van a haber. Hay fronteras comunes, es imposible que nosotros digamos que no se puede, hermanos. Pueden haber ese tipo de cosas. Entonces, por eso yo les digo, aprendamos a distinguir lo civil de lo religioso. Y así no vamos a tener tantos conflictos, hermanos. Mira, hermanos, ellos se dieron cuenta que el Señor estaba con Isaac. Mire, porque sucede como dice Mateo 13:32, en la semilla de mostaza, y ellos querían estar con Isaac para que también les fuera bien, ¿no es cierto? Porque las aves anidan bajo la sombra o las ramas del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Porque las aves anidan bajo las ramas o la sombra del pueblo de Dios, como dice la semilla de mostaza. Dice que era la más pequeña, creció y las aves anidaron ahí, bajo sus ramas. Entonces, hermano, eso ha pasado con el mundo hasta hoy, hermano. Occidente ha anidado bajo las ramas del cristianismo, hermanos. Occidente me refiero a toda esta parte, desde Europa hasta Estados Unidos, hermanos, hasta Canadá. Mire, hermanos, la separación de iglesia de Estado viene de la Biblia. Todos se han cobijado bajo esas ramas del cristianismo. Donde llega el cristianismo es mejor, hermanos, es mucho mejor. Miren, del cristianismo viene la separación de iglesia y Estado. Cristo dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sencillo ese principio, ¿no es cierto? Las constituciones están basadas, muchas, otras las han ido pervirtiendo, etcétera, pero la mayoría basadas en principios bíblicos, la democracia, las repúblicas, etcétera, etcétera. Hermanos, mire, y como le pasó a Abimelech con Isaac, que dijo: hagamos mejor pacto de paz, sucede que si no puedes contra tu enemigo, únete a él, ¿no es cierto? Sucede. Eso fue lo que hizo Constantino en tiempos en el siglo III y IV. No pudo contra el enemigo y le tocó unirse a él. Ya sabemos que después ahí se pervirtió todo, hermanos. Finalmente, hermanos, Isaac muere en Hebrón. Hebrón es en Judá, en el sur de Jerusalén, lo que hoy es Cisjordania, hermanos. Cisjordania. Hermanos, mire, en Génesis 35, del 28 al 29, dice: y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días.
y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Entonces, hermanos, ya habían, ahorita vamos a ver más adelante, Jacob y Esaú habían hecho paz también ellos, después se reconcilian. Entonces, hermanos, segundo capítulo, hermanos, segundo capítulo. Isaac bendice a Jacob y Esaú. Entonces, hermanos, miren, aquí viene el grueso del sermón. Isaac bendice a Jacob y Esaú, porque la cita dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Entonces vamos a ver la bendición que le dio a ellos. Mire, John Gill dice: Isaac pronunció estas bendiciones sobre ellos por fe, creyendo que les serían otorgadas. Tenía la misma fe de Hebreos 11:1. Él repite las palabras de Abraham y él sabía que él era el hijo de la promesa. Entonces todo lo que dice lo dice por fe. Pero, hermano, uno se pregunta, yo no sé, yo me lo pregunto, de pronto usted también, o de pronto no se lo ha preguntado. ¿Cómo puede decirse que Isaac bendijo a Jacob por fe cuando fue engañado por él? Porque Jacob engañó a su padre Isaac, ¿no es cierto? Es cierto que lo tomó por Esaú al bendecirlo, porque fue engañado, lo engañaron, o lo engañaron, sí, porque también estaba Rebeca. Pero no era el designio de Isaac. Isaac no sabía, fue engañado. Aunque sí era la voluntad de Dios que lo bendijera, hermanos, de todos modos. Porque en Isaac te será llamada descendencia, aunque Esaú era el primogénito. Isaac lo que hizo, lo hizo por la fe, hermanos, creyendo que al que bendijo sería bendecido. Y lo confirmó, y también después lo bendijo al despedirlo, hermanos. Entonces vámonos a Génesis 27. Este capítulo es de Génesis 27. Entonces lo voy a ir recorriendo. Bueno, aquí hay otra cosa, hermanos. Aquí nos muestra que Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Bendijo a los dos hijos. A los dos hijos los bendijo, aunque uno era el de la promesa y el otro no. Es un gran privilegio, esto lo dice Matthew Henry, ser descendiente de buenos padres. Y a menudo hijos malvados de buenos padres prosperan en el mundo por amor a sus padres. ¿No es cierto? Pero, hermanos, eso es terrenal, hay mejores bendiciones que esas. Entonces, vamos a ver. Isaac bendice a Jacob y Esaú. Entonces vamos a iniciar. Isaac se dispone a bendecir a Esaú. Estamos en el capítulo 27 de Génesis. Vayan allá que lo voy a ir recorriendo. Génesis 27. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, a Esaú. Él se dispone a bendecir a Esaú porque era el primogénito. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces iba a bendecir al primogénito como era la costumbre, se bendeciera al primogénito. Mira, aquí dice que él ya era anciano cuando bendijo a sus hijos. Sin embargo, en el capítulo anterior, es decir, en Génesis 35 vimos que él murió unos 40 años después. Aunque dice que aquí era viejo, pasaron 40 años más hasta su muerte. Entonces dice ya era viejo, pero vivió 40 años más. En buena vejez, hermanos. Entonces, hermano, Isaac se dispuso a bendecir a Esaú. Pero, hermanos, ¿qué pasa ahí? Acuérdense que Rebeca tenía preferencias por Isaac, ¿no es cierto? Y no es que esté bien, pero Dios lo permite. Por Jacob, gracias, por Jacob, Isaac era el esposo. Rebeca conspira para cambiar la bendición que le iba a dar su esposo a Esaú, para que se la diera a su otro hijo Jacob, ¿no es cierto? Vámonos a Génesis 27, del 6 al 17. 27 del 6 al 17. Dice allí: Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre
que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado, lo que había leído yo hace un momento, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, él pensaba que iba a morir pronto, pero ya le dije, duró 40 años más. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, entonces aquí Rebeca conspira, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Qué obstinada, ¿no? Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. En manos de Jacob su hijo. Entonces, hermanos, Rebeca tenía preferencias por Jacob, Isaac por Esaú en el sentido de que era su primogénito. Entonces, y porque era cazador, le gustaba. Hermanos, mire, Dios permitió todo esto, Dios utilizó todo esto, pero no quiere decir que no hay pecado, hermanos. Eso no quiere decir que no hay pecado. Entonces, hermanos, mire, estas rivalidades, estas preferencias de sus padres trajeron también rivalidades entre sus hijos. Padres, tengan cuidado con las preferencias con sus hijos. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Lo justo, lo que es justo es lo justo. Entonces tengan cuidado con eso, porque van a generar rivalidades, van a generar envidias, y yo sé que es pecado de ellos también que tengan envidiosos y eso, pero ustedes les alimentan eso. Sigamos. Entonces Rebeca conspiró. Finalmente Jacob suplanta a Esaú y engaña a Isaac. Escucha el consejo de su madre y hace lo que su madre dice. Génesis 27 del 19 al 25. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Lo va a engañar. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Él sí sospechó, le pareció, uy, tan rápido fue y vino. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Le dijo, no, es que salí y la encontré de una. E Isaac, el cabrito, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Él sí sospechó, él lo tenía, no le pareció. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y entonces le bendijo, dijo, no, debe ser que, acuérdense que él ya estaba ciego, ¿no es cierto? Y dijo, ¿eres tú mi hijo de Esaú? Y Jacob dijo, ¿eres tú mi hijo de Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Miente, lo engaña. Digo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Entonces lo suplantó. Recuerden, era engañador, ¿no? Su nombre significaba engañador. Jacob suplanta a Esaú y engaña a Isaac, hermanos. Finalmente, en el Génesis 27, del 26 al 29, Isaac bendice a Jacob. Isaac bendice a Jacob. Le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti.
sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Mire, dice varias veces esto de malditos y esto. Yo no voy a entrar mucho en esta bendición en este capítulo, la voy a hablar más en el tercero, porque es una posteridad espiritual. Pero básicamente, hermanos, se cumple esto en Jacob, en Israel. Una prosperidad y provisión terrenal, sobre todo en la tierra prometida. Dominio histórico sobre su hermano, sobre Edom o sobre Esaú. Acuérdense que de Esaú vienen los edomitas. Y también dominio histórico sobre otros pueblos. Hermano, de hecho lo vemos hoy. Por eso le tienen tanto miedo a los sionistas, ¿no es cierto? Porque ellos influyen en todos los países. En Estados Unidos tienen gran influencia. No se alarme por eso. Eso es lo que debe pasar. Y además es bueno en el sentido de que eso el Dios lo utiliza para el cumplimiento profético del final de los tiempos, hermanos. Hermanos, mire, pero esto sobre todo se cumple, que eso lo voy a explicar después, en el pacto redentor, hermanos. Y tiene su plenitud en Cristo, el Hijo prometido, así como Isaac, el Hijo de la promesa, aquí el Hijo prometido, en el cual se someten todas las naciones de la tierra. Eso lo voy a ver en el capítulo 3. Entonces sigamos, hermanos. Pero ya lo bendijo, ya lo bendijo. En este capítulo me estoy enfocando más que todo en lo terrenal. En el tercero me voy a enfocar más en lo espiritual. Hermanos, sigamos. Isaac y Esaú lamentan en el engaño de Jacob. Se dan cuenta que son engañados. Se da cuenta Esaú que fue suplantado y que perdió la bendición. Entonces miremos, Génesis 27, desde el 30 hasta el 38. Génesis 27 desde el 30 hasta el 38, el 30 en la parte B. Voy a iniciar donde dice, Esaú su hermano volvió de cazar. Entonces vuelve Esaú de cazar y ahí es que se van a dar cuenta del engaño. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Mire, y se estremeció Isaac grandemente. Y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le dije, yo lo bendije y será bendito. Yo ya lo bendije y va a ser bendito. Ya no hay nada que hacer. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que significa el que suplanta, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, eso tampoco es del todo cierto porque él se la vendió. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Le dice, bueno, pero deme otra bendición. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, el mayor servirá al menor. ¿Recuerdan en Romanos y lo dice en otros lados? Yo lo he puesto por señor tuyo. Y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Perdió la bendición, hermanos. La que valía. La perdió. Miren, le voy a leer esto que dice Matthew Henry. Isaac parecía haber olvidado cómo Dios había determinado el asunto al nacer sus hijos. Ya le había dicho, el mayor servirá al menor. Y él no entendió esto. Pero no entendió y por eso estaba angustiado. Es decir, él ya se sabía que el mayor el mayor iba a servir al menor. Es decir, Esaú tendría que servir a Jacob. Pero él se dejó llevar por el afecto y la costumbre que es de bendecir a los primogénitos y actuó con cierta reticencia, dice Matthew Henry, es decir, con algo de ironía. Porque él como que sí sabía, como que no sabía. Bueno, ahí está como un poco confuso. Por lo menos lo sospechó.
Cuando pronunció la bendición, dice, se estremeció Isaac grandemente. Entonces eso muestra que parece que sí no lo sabía. Y acusó a Jacob de haberle quitado la bendición a Esaú. A pesar de todo, hermanos, la fe de Isaac se recuperó y ratificó la bendición. Yo le bendije y será bendito. Tal vez en ese momento dijo, el mayor servirá al menor. Recordó esas palabras de la profecía que ya le había dado. Dijo, ya será bendito, porque el mayor servirá al menor. Rebeca y Jacob, hermanos, miren, no serán justificados por los medios que usaron para obtener la bendición. No es que hicieron bien, ¿no? Pero Dios será justificado al anular incluso los pecados de los hombres para servir a los propósitos de su gloria. Porque así hace el Señor muchas veces. Al prevalecer la fe de Isaac sobre su incredulidad, le ha placido a Dios pasar por alto la debilidad de su fe, elogiar su sinceridad y registrarlo entre los antiguos que por la fe alcanzaron buen testimonio, hermanos, como dice Hebreos. Entonces, a pesar de esto, él se recuperó, recordó, el mayor servirá al menor. Y por fe, dijo, ya lo bendije y será bendito, recordando esas palabras. Entonces, por eso dice, por la fe Isaac lo bendijo. Ahorita miremos que Isaac después sí bendice a Esaú, pero solo sobre cosas temporales. En Génesis 27, del 39 al 40 dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Hermano, entonces esta se cumple terrenalmente, futuramente, pero terrenalmente. Se cumple en su posteridad terrenalmente con los edomitas, con Edom. Recuerde, los hijos de Esaú eran los edomitas. Ahora, no como una bendición del pacto como fue la de Jacob, pero sino como una mera prosperidad temporal y común, temporal y terrenal. Mire, hermanos, los edomitas no existen hoy como pueblo identificable. Desapareció ese pueblo. Los edomitas fueron derrotados, desplazados y asimilados por otros pueblos en la antigüedad, hasta desaparecer como de nación. No existen los edomitas hoy. Mire, habla de las grosuras de la tierra. La bendición dice grosuras de la tierra. Mire, Edom habitó en regiones con recursos naturales buenos, suficientes. Tenía rutas comerciales, buenos pastos, control estratégico. Habla del rocío del cielo. Edom también recibiría provisión natural, lluvias a su tiempo para sobrevivir y para sembrar. Dice, por tu espada vivirás. Iba a tener un carácter guerrero, iba a estar en guerras, en batallas, y lo vemos en tiempos de los israelitas, siempre luchando contra los edomitas, etcétera, etcétera. Dice, a tu hermano servirás. Fue subyugado Israel lo vencía muchas veces, aunque en momentos de fortaleza se rebelaría y rompería ese dominio, como también lo vemos. Dice, cuando te fortalezcas, dice la cita, descargarás su yugo de tu servicio. Y eso ocurrió históricamente en varias revueltas edomitas contra los israelitas, hermano. Entonces, hermano, lo bendijo, pero sobre cosas temporales y terrenales. Y esta bendición de Esaú no prosperó hasta nuestros días. En cambio, la de Ismael sí, ¿no es cierto? La de Ismael la vemos hasta hoy, que son los árabes. Sigamos con Esaú. Esaú, después de esto, él ya sabe que esa no era la bendición buena, la codiciable. Él jura vengarse de Jacob. Génesis 27, del 41 al 42. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti, con la idea de matarte. Mire, se consuela. Él como que dice, algún día lo voy a matar y voy a descansar. Imagínese el odio y la venganza que tenía en su corazón, el rencor. Se consolaba con hacer lo malo, hermanos, lo muy malo. Mire, hermanos, pero aquí Rebeca, y debemos mirar eso de Rebeca, que hay consecuencias de herir a otros, ¿no es cierto? Eso genera en otro rencor, odio y venganza. Y Rebeca fue partícipe de eso, hermano. Entonces nosotros, padres, tengan cuidado.
no se justifica el pecado de Esaú, no se justifica el pecado de sus hijos, pero ustedes pueden alimentar el pecado de sus hijos. Sigamos, entonces Esaú jura vengarse de Jacob. Ahora Rebeca busca desesperadamente proteger a Jacob. Dice, lo van a matar a mi protegido, a mi hijo preferido. Entonces busca protegerlo. Génesis 27, del 43 al 45. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Le habla a Jacob. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora, otra vez allá, ¿no? Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Dijo, espere, yo no quiero perder a mis hijos. Mire, ella trata de corregir el error que ella misma había causado, hermanos. Trata de corregir el error. Mire, hermanos, váyase ahorita sí al capítulo 28, posterior, ahí terminamos Génesis 27, pero ahora leer las primeras partes del 28. Isaac, como ella le dice que se vaya para allá, que salga hasta Harán, donde vive Labán, el hermano de ella, le dice a Jacob que se vaya. Entonces Isaac ahora despide a su hijo Jacob con bendición. Su madre le dice, váyase para allá. Ahora su padre lo despide con bendición. Y le dice en Génesis 28, del 1 al 4. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Ya les había explicado la genealogía. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Mire, ratifica la bendición que iba a hacer ahorita sobre Jacob. Y te dé la bendición de Abraham, mire, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿De quién viene después Jacob? Las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Entonces, confirma a su hijo Jacob la promesa hecha a Abraham, su padre. Entonces, hermanos, Isaac lo despide a Jacob con bendición. Ya era el hijo de la promesa, ya lo había bendecido, y para eso lo mandarán por consejo de su esposa, y lo bendice, le dice, si es mejor, váyase, y vaya, busque allá, etcétera, etcétera. Entonces, mire, Esaú está escuchando eso, en ese momento. Escucha la bendición de Isaac a Jacob, y entonces él busca congraciarse con su padre, en ese momento. Génesis 28, del 6 al 9. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y la había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, mire, esto fue lo que él dijo, me voy a congraciar en esto, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nemabiot, además de sus otras mujeres. Él dice, yo recuerdo que mi papá dijo, con la promesa de Abraham, que tomara de la familia, ¿no es cierto? Que no tomara cananeas incircuncisas, ¿no es cierto? De otros lados. Entonces él dice, le pareció fácil, entonces voy a ir a las de Ismael. Pero resulta que tampoco por allá era la cosa, aunque Ismael sí era de la familia, pero por allá no era la cosa tampoco. Entonces parece que Esaú hizo esto para congraciarse con su padre, que estaba disgustado con sus otras esposas, y tomó hijas del hermano de su padre Ismael, hermanos. Pero hermano, actuó mal, imprudentemente. Primero porque, eso lo dice John Hill, porque al tomar por esposa la hija de uno que había sido expulsado de la casa de su abuelo Abraham, y había perseguido a su padre, eso no, por ahí no iba a venir bendición, eso no iba a agradar tampoco a su padre. Él lo hizo por congraciarse y eso tampoco era por ahí. Y además por ser hija del hijo de la esclava, hermanos. Acuérdense que por allá no venía la bendición. Él debería saber eso, hermanos, porque todos los hijos que iban a nacer con esas mujeres que él iba a tomar, con esa que tomó de los hijos de Ismael, no podían heredar la tierra prometida a Abraham e Isaac. Entonces, tal vez Esaú dijo, por allá de pronto venga la bendición para mí, de alguna manera. Pero no.
Hermanos, finalmente en Génesis 33 del 1 al 4, Jacob y Esaú se reconcilian. Eso nos lo muestra la Biblia. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, ya tenía sus esposas, sus hijos, y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Entonces, hermanos, esto tiene un principio: busquemos la paz con todos, ¿no es cierto? Eso lo vimos en Hebreos. Pero hermanos, mire, aunque nosotros debemos buscar la paz con todos, mientras dependa de nosotros, ya sabemos, eso ya lo hemos explicado. Pero nosotros debemos tener en cuenta algo, que aunque Esaú y Jacob se reconciliaron, uno está condenado en el infierno y el otro está hoy en el cielo, hermanos, ¿no es cierto? Se reconciliaron humanamente, terrenalmente, pero eran de 2 reinos diferentes de todos modos. Tercer capítulo: 2 posteridades espirituales. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces, espiritualmente hablando, vamos a hablar acá. Mire, Kistemaker nos dice: con los hijos de Abraham no fue Ismael, sino Isaac quien recibió la bendición. ¿No es cierto? Miren lo que él quiere decir acá. No fue Ismael, sino Isaac quien recibió la bendición, el hijo de la promesa. En la próxima generación, en la que estamos con Isaac, no fue Esaú el primogénito, sino Jacob quien recibió la bendición. ¿No es cierto? El pacto hecho en Abraham y en su descendencia. Después, mire, está hablando de los primogénitos, ¿no es cierto? De los que nacen primero. Después no fue Rubén tampoco, ¿recuerdan? El primogénito de Jacob, sino José quien recibió la bendición en sus hijos Manasés y Efraín. Y no fue Manasés el primogénito, sino Efraín quien recibió la bendición superior. Entonces, hermanos, esto nos muestra que el amor electivo de Dios es independiente de las condiciones que rigen los derechos del primogénito. Miren que vemos que no, las bendiciones al final nunca vinieron, estas importantes no vinieron muchas veces por los primogénitos. ¿No es cierto? Aquí no menciona, pero Judá tampoco era el primogénito. ¿No es cierto? No lo menciona, por lo menos que usted me que, pero Judá no era el primogénito. Entonces, y allá vino Cristo. Hermanos, mire, Matthew Henry también dice: Jacob tuvo la preeminencia y bendición principal. Jacob, porque la salvación, el nuevo nacimiento, es lo que exalta a una persona, hermanos, al final de cuentas. Es por la soberana gracia de Dios que en la misma familia uno es tomado y el otro dejado, uno amado y el otro aborrecido. Si uno tiene su porción en este mundo y el otro en el venidero, es Dios quien hace la diferencia, hermanos. Es Dios quien hace la diferencia. Hermanos, las comodidades terrenales, de todos modos, como se le dieron a Esaú, es más de lo que merece cualquiera. Podría no darle nada, hermanos. Finalmente no las merece. Entonces, hermanos, son 2 posteridades espirituales y eternas. El mayor servirá al menor, se los he mencionado varias veces. Vayas a Génesis 25, del 20 al 26. Mire, 20 años esperó Isaac por el nacimiento de sus hijos Jacob y Esaú. 20 años, dice la Biblia, esperó. Génesis 25, del 20 al 26. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró, mire, Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: mire, esto es lo que debió haber recordado en ese momento Isaac: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
un pueblo más fuerte que el otro pueblo, perdón, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que significa velludo o cubierto de pelo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, el que suplanta, ya les había dicho. Y era, mire, Isaac de 60 años, mire, 60, habían pasado 20 años, cuando ella los dio a luz. Mire, hermanos, yo les dije que la bendición de Isaac a Jacob se les iba a explicar un poco más en este capítulo. La que leímos en Génesis 27, del 26 al 29, en el capítulo anterior. Eso es una tipología de cosas futuras y espirituales del nuevo pacto, hermanos. Ahí habla del rocío del cielo, hermanos. Tiene que ver con la gracia divina que viene del cielo, hermanos. Habla de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y mosto. Hermanos, grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Tiene que ver con Cristo, el pan de vida. Las grosuras de la tierra, abundancia de trigo, el pan. Y vino del amor divino, que es el Espíritu Santo, hermanos. Dice allí también, en Génesis 27, 26 al 29, sírvante pueblos, naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos. Mire, eso muestra el dominio sobre las naciones, sobre su hermano Edom terrenalmente, y eso se cumple en su posteridad, con el reino espiritual de los santos de la iglesia, en su dominio por gracia, hermanos, sobre las naciones, y la extensión del reino de Cristo, sobre todo en los últimos días, y que se va a extender hasta el reino milenial y el estado eterno, hermanos. Dice que malditos los que te maldijeren. Hay una protección divina del linaje del pacto ante sus enemigos. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Y dice también, benditos los que te bendijeren, porque Dios va a favorecer a quienes honran y apoyan a su pueblo, hermanos, porque de alguna manera el Señor los va a bendecir de alguna manera. Puede que no con salvación a todos, pero sí con algunas otras cosas, hermanos. Entonces, hermanos, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Entonces estamos hablando aquí de dos posteridades. Una que viene del mayor, que es Esaú, y una que viene del menor, que es Jacob, hermanos. Entonces, hermanos, miremos esas dos, sigamos mirando esas dos posteridades. Uno representa al hombre natural y el otro representa a los elegidos por la gracia de Dios. Génesis 25, del 27 al 28 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Mire, Esaú diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Mire, dice que Esaú era cazador, diestro en la casa, que habitaba en el campo, hombre del campo. Eso representa, hermano, al hombre natural, centrado en lo inmediato y terrenal, impulsivo, no quieto como Jacob. El que va a cazar tiene que estar en todo lugar, ¿no es cierto? Estas personas, los comentaristas lo aplican al hombre natural, que es como las olas del mar, ¿sí me entiende? Está de aquí para allá, en las cosas de la tierra, angustiado en las cosas de la tierra, proveyendo solo para las cosas de la tierra. Pero dice de Jacob que es un hombre quieto y representa al elegido por gracia, hermanos. Aquel que descansa en el Señor, hombre quieto. Es imperfecto, pero es orientado. Mire, dice de Jacob que era hombre quieto que habitaba en tiendas, ¿no es cierto? No estaba afuera cazando normalmente. Es orientado en la vida del hogar y en las promesas del pacto, hermanos. Es un hombre quieto. Un hombre cristiano es un hombre que está enfocado en su familia y en el Señor, hermanos. En su familia y en el Señor. Mira, hermanos, aquí también nos muestra que la elección divina no depende del carácter externo. Humanamente hablando, era más diestro Esaú, ¿no es cierto? Era cazador, sino de la gracia soberana de Dios, hermanos. El pacto no avanza por preferencias humanas, sino por gracia, hermanos.
Dice en 1 Corintios 1, de lo vil y de menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. No son muchos los sabios, los poderosos entre vosotros. Hermanos, esto también nos muestra dos posteridades, como les vengo diciendo: al falso creyente y al verdadero creyente. Esaú representa al falso creyente y Jacob representa al verdadero creyente. Miremoslo en Génesis 25 del 30 al 34, cuando vende su primogenitura. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, rojo, que va relacionado también con rubio, como lo era. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. La palabra tenía validez, ¿no es cierto? No tuvieron que ni siquiera firmar un contrato. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció Esaú la primogenitura. La vendió por un plato de lentejas, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Entonces Esaú representa al falso creyente que vende a Cristo por el mundo, por un plato de lentejas, como hizo Judas con las 30 monedas de plata, como hizo Demas, que por amor al mundo abandonó la iglesia, o a Pablo y a Cristo. Ellos son los apóstatas, hermano, como era Esaú, ejemplo de apostasía. Pero el verdadero creyente está en Jacob, hermanos, que hace todo por hallar la bendición, hermanos. Hace todo. Eso es como la parábola del tesoro escondido y la perla del gran precio, que vende todo para comprar aquel campo. Parecido, eso fue lo que hizo Jacob. Hermanos, dos posteridades, ¿no es cierto? Muestra a uno que es desobediente en Esaú y a uno obediente a sus padres en Jacob. Yo ya les mencioné eso. Miremoslo. Esaú, dice la Biblia en Génesis 26, del 34 al 35, que fue causa de amargura a sus padres. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amargó la vida de sus padres. Era un mal hijo, era un desobediente. Se unió en yugo desigual. Así, niños, ustedes deben ser obedientes a sus padres, a los consejos que le dan conforme a la palabra del Señor. No deben ser como Esaú, ser causa de amargura a sus padres. En cambio, Jacob fue todo lo contrario, fue obediente a sus padres. Génesis 27, 46 dice: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, está diciendo, ojalá Jacob no vaya a hacer lo mismo que hizo Esaú, porque él sí había sido obediente. Ojalá no lo vaya a hacer. No lo hizo. Hermanos, dos posteridades, ¿no es cierto? Muestra a los amados por un lado en Jacob y a los aborrecidos por el otro lado en Esaú. Muestra la elección soberana por gracia, hermanos. Lo dice Romanos 9 del 10 al 13, citando esta historia de Jacob y Esaú. Y dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Mire, no por las obras. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios ama con amor eterno e incondicional por pura gracia, hermanos. Jacob no merecía esa gracia. Jacob era el que suplanta desde el vientre de la madre. Por mérito no merecía eso, ¿no es cierto? Es por gracia, hermanos. Los mayores de los pecadores, es por gracia. Hermanos, dos posteridades.
Unos que están bajo la misericordia de Dios en Jacob y otros que están endurecidos como Esaú. Y esto también bajo la total soberanía de Dios, hermanos. Sigue diciendo allá en Romanos 9, del 16 al 18. Y tomo las citas de Romanos porque toda la historia de Romanos, o el capítulo de Romanos 9, hermanos, para explicar la lección, se basa en estos dos hijos, en Jacob y en Esaú. Para explicar que Dios escoge por gracia, hermanos, no por obra, no por méritos. Romanos 9, 16 al 18. Mire, así que no depende del que quiere ni del que corre. ¿Qué era Esaú? Un cazador. Iba corriendo de lado a lado. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. La elección soberana de Dios, la total soberanía de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y además desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, usted y yo somos salvos hoy por ningún mérito que hayamos hecho usted y yo, sino por la bendita gracia del Señor, el favor inmerecido. Y así es salvo toda persona en este mundo, hermano. Dos posteridades, hermano. Unos son vasos de ira y otros vasos de misericordia. Sigo en Romanos 9 porque el contexto es Jacob y Esaú. Vaso de ira como Esaú, vaso de misericordia como Jacob, hermanos. Romanos 9 del 21 al 24. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales, mire, esto no tiene que ver solo con ellos dos, esto tiene que ver con una posteridad espiritual, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, no es como los que quieren negar la elección soberana, la predestinación. Dicen, no, es que eso era solo para Jacob y Esaú. No. Aquí nos viene hablando todo el contexto de ellos, pero para explicar la elección de Dios, no solo entre judíos, sino también entre gentiles, hermanos. Hermano, unos vasos de ira, preparados para destrucción, dejados en sus pecados, dejados en su endurecimiento, hermanos. Y otros vasos de misericordia que Él prepara. Pero ojo, de la misma masa. Ninguno de los dos merece gracia, ninguno de los dos merece misericordia, pero algunos saca de esa masa podrida, que es como nacemos todos, con el pecado original, con la total depravación del ser humano, y saca a unos y los santifica, los purifica, los lava, les da fe, les da arrepentimiento que viene del Señor para que sean salvos, para que lleguen a Cristo y se arrepientan de sus pecados. Hermano y hermana, no sigamos el ejemplo de Esaú. No sea que haya algún fornicario profano. No sigamos el ejemplo de esa posteridad como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermano y hermana, no sigamos este ejemplo, no desechemos la bendición. Estamos en la iglesia, estamos oyendo todos los días que hay un pacto hecho en Cristo por pura gracia. ¿No es cierto? No desechemos la bendición, no vendamos eso por un platado de lentejas, hermano. No nos vayamos al mundo, no volvamos atrás, no hagamos lo de la mujer de Lot, no hagamos lo de Demas, no hagamos lo de Judas, no hagamos lo de los apóstatas, hermanos. Esaú es ejemplo de la mayor condenación, la de los apóstatas, hermanos. No sigamos, y tuvo bendición terrenal, pero él lo vendió por eso, hermanos. Hermanos, y recordemos siempre que si usted es de la posteridad de Jacob, el Señor nunca se olvidará de ese pacto con nosotros, como con Jacob, el hijo de Isaac,
Como dice el Salmo 105, del 8 al 11, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. El que es salvo para siempre, hermano. Tenemos una salvación eterna hecha desde ese momento en Abraham, hermano, que se siguió cumpliendo y se vino para el cumplimiento de hoy, hermanos, en Isaac, en Jacob, las 12 tribus de Israel, en Judá, en David, en Salomón, hermanos, para que finalmente llegara nuestro glorioso Salvador Jesucristo, hermanos. Y en su simiente, en la simiente que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, hermanos. Para que el Señor salvara por pura gracia de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, hermanos. Para que nosotros, como dice también, la cita no la traje, en Apocalipsis 3, ellos vayan, la falsa iglesia, como Esaú, vayan y se postren a sus pies y reconozcan que el Señor nos ha amado, hermanos. Eso va a pasar en el día del juicio. La falsa iglesia, las sinagogas de Satanás, el papado, las falsas iglesias van a reconocer un día, los árabes, los judíos que no se convirtieron, que el Señor había amado al pueblo evangélico escogido por pura gracia, hermanos. Entonces, hermanos, miremos el ejemplo de Isaac, que por la fe, entendiendo las promesas, actuó por pura fe, hermanos. Que por la fe bendijo a Isaac y Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras, hermanos. Y entendamos estos ejemplos de los patriarcas y los pongamos por obra, que cojamos lo bueno de ellos, no lo malo, evidentemente. Señor, que el Señor nos ayude. Señor, guíanos en este día, Padre. Ayúdanos, Señor. Padre, guárdanos de ser de esa posteridad maldita finalmente, que solo fue por lo terrenal, no por lo espiritual, Señor. Que aprendamos de esa fe de Isaac, que por la fe bendijo a sus hijos, porque sabía de todos modos que el mayor serviría al menor, y estaba aferrado a una promesa, aunque en un momento dudó, se confundió. Ayúdanos, por favor, guíanos, te lo pido, Señor. Obra en nosotros y ayúdanos a actuar por fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.